Buenas tardes. Muchas gracias por esta amable presentación y muchísimas gracias a mi querido amigo de tantos años y colega, el profesor Carlos Caro Coria, a quien tuve el gusto de conocer justamente en las aulas de la Universidad de Salamanca y, bueno, con quien he tenido la fortuna de mantener durante todo este tiempo una relación absolutamente amistosa y muy fructífera, de intercambio de actividades académicas. Pero además debo agradecérselo porque en esta ocasión se trata de un homenaje a mi maestro, el profesor Verdugo Gómez de la Torre, y por tanto se trata de un motivo para mí muy especial, muy emotivo, porque, en mi opinión, la personalidad de uno, la identidad de uno, se forja siempre en correlación con las cosas, con las personas que van pasando por tu vida, personas verdaderamente importantes que dejan una huella en tu vida, y quien uno es al final resulta de esa interacción. De tal manera que una de esas personas, sin duda, de las más importantes, es el profesor Verdugo, a quien debo, bueno, pues estar hoy en día aquí, bueno, en este foro compartiendo con ustedes la jornada de hoy. Bien, voy a hacer el uso del tiempo para la ponencia de mis 20 minutos, conectando con una reflexión de ayer del doctor Verdugo, profesor Verdugo, que tiene que ver con los límites de lo constitucionalmente aceptable en el derecho penal y con las transformaciones que el derecho penal sufre en sus muy diversas, digamos, especialidades, ¿no? Y una de ellas es justamente el derecho penal económico y de la empresa. Y también terminaré conectando con algunas de las investigaciones del profesor Verdugo relacionadas con la internacionalización del derecho penal económico, el derecho penal, y en concreto una manifestación de esta internacionalización que tiene que ver con el derecho penal económico internacional, con el desarrollo del derecho penal económico internacional, derecho penal internacional económico, frente a manifestaciones más tradicionales del derecho penal económico transnacional. Bien, en cuanto a lo primero, tuve ocasión en un artículo publicado en el año 2020, de introducción a una obra que se titula Derecho Penal Económico y Teoría del Delito, de desarrollar los contenidos que en esa obra se trataban por muy distintos especialistas de primera línea, tratar de hacer un ensayo de cuáles serían, de alguna manera, las tesis que podrían ser una síntesis o reflejar una síntesis del estado actual del derecho penal económico y de la empresa. Y esas tesis fueron las siguientes, 6 tesis. 1, el derecho penal económico como subsistema en una teoría del delito no monolítica y constitucionalmente aceptable. 2, el derecho penal económico y de la empresa en la encrucijada entre la responsabilidad del individuo y la del ente colectivo. 3, la difícil delimitación del ámbito de la intervención delictiva y su configuración concreta a partir de ciertos principios normativos que operan potencialmente como límites. 4, la tendencia a la objetivización de la responsabilidad penal en el derecho penal económico y de la empresa y potencial quiebra de las garantías penales. 5, el surgimiento de problemas dogmáticos intrasistemáticos en el sistema del derecho penal como consecuencia de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al sistema. Y por último, también movimientos desde el punto de vista de la parte especial e internacionalización del derecho penal económico y empresarial. Bien, muy resumidamente,
una síntesis partiendo de esas ideas que ayer abordaba el doctor Verdugo, relacionadas con la Constitución y los derechos humanos como horizonte, de alguna manera, axiológico en el que el derecho penal tiene que moverse. En ese sentido, el derecho penal económico y de la empresa se puede considerar un campo de pruebas, de alguna forma, donde se abren grandes interrogantes, empezando por los propios límites de la constitucionalidad, debido al alto número de excepciones respecto al derecho penal general, lo que ha justificado de alguna manera la aparición o la elaboración de una parte general específica en esta materia. Esta cuestión de las excepciones y de cómo deberían abordarse desde el punto de vista de la técnica legislativa es ya de por sí enormemente problemática. El derecho penal económico y de la empresa forma parte del derecho penal general, o más bien se puede hablar de un subsistema que debería abordarse técnicamente en una ley especial. Este problema ha sido tratado, por ejemplo, por Silva Sánchez en los Fundamentos de Derecho Penal de la Empresa, y a su juicio la sistemática de la teoría del delito se ha movido siempre entre dos polos, permaneciendo unas veces inmune a la tensión del caso y abriéndose otras expresamente al vértigo de las excepciones, de las particularidades, de los grupos de casos. Según él, el resultado parece haber sido la progresiva imposición de esta última salida sin renunciar a la generalización de las soluciones, lo que le lleva, no obstante, a preguntarse si estamos ante un derecho penal de segunda velocidad y, en su caso, cómo se habría podido configurar este derecho penal de segunda velocidad a través de una normativización y una cierta reelaboración de las categorías dogmáticas de la teoría del delito del derecho penal, digamos, general. Bien, en este primer nivel de análisis me gustaría, a su vez, señalar que una consideración de este tipo acerca de cómo debería insertarse un posible subsistema dentro del derecho penal general tendría, en todo caso, que valerse y acudir a amplias investigaciones que tengan en cuenta datos extraídos de la realidad socioeconómica a la que se aplican las normas, marcada por una creciente desigualdad y distribución asimétrica de las libertades en sociedades externalizadoras y no solo por consideraciones abstractas de carácter normativo. Esto también es una reflexión que conecta muy bien con lo que decía ayer el profesor Verdugo. Es decir, no podemos hacer consideraciones de carácter absolutamente abstracto sobre la base de una metodología, digamos, basada en categorizaciones normativas, sin que conectemos con la realidad a la que esas normas se aplican. Y en particular, por lo que se refiere al derecho penal económico y empresarial, teniendo en cuenta, como digo, esa enorme brecha de las sociedades actuales que generan desigualdad y una distribución asimétrica de las libertades. En este sentido, sería posible también conectar con una reflexión del profesor Terradillos Basoco, en el sentido de que el derecho penal puede muy bien orientarse también a la protección penal de derechos humanos de segunda y tercera generación, los genéricamente llamados derechos económicos, sociales y culturales, donde entrarían en juego bienes jurídicos de un moderno derecho penal o pertenecientes a la modernización del derecho penal, si se quiere, tales como las relaciones laborales, los riesgos ambientales, fraudes tributarios, que se presentan como objetos válidos y necesarios de un derecho penal de esta naturaleza. Bien, hasta aquí, digamos, primera tesis.
cuestionarnos el derecho penal, económico y empresarial desde el punto de vista de su constitucionalidad. Segunda tesis, el derecho penal, económico y de la empresa se hallaría en una encrucijada entre la responsabilidad penal individual y la del ente colectivo, con todo lo que esto conlleva. ¿Qué significa encrucijada? Yo lo veo como una disyuntiva que se puede explicar en términos sociológicos, como lo hace Ulrich Klug en su libro póstumo La metamorfosis del mundo, donde Ulrich Beck, me parece que he dicho Klug, perdón, Ulrich Beck, el otro día conversábamos sobre Klug y la lógica jurídica y todo eso, y me cambié el apellido. Ulrich Beck, La metamorfosis del mundo, donde él habla que para entender las sociedades actuales hay que partir de la disyuntiva que se presenta entre doctrinas, que él llama Glaubenssätze, y espacios de acción, Handlungsräume en alemán. Eso lleva a que estemos en una tensión permanente entre los principios, doctrinas que pueden ser más o menos locales o aplicables a una cultura jurídica determinada, y los espacios de acción en los que se mueven, por ejemplo, las grandes multinacionales al margen de la ley, que son necesariamente o están necesariamente marcados por la globalización. Bien, en esa disyuntiva se halla también el derecho penal económico y de la empresa cuando introduce parámetros como nuevos sujetos del derecho, como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no pueden abordarse únicamente en el plano dogmático, puesto que la discusión es fundamentalmente de naturaleza político-criminal. ¿Y por qué lo es? Porque, como veríamos, si tuviéramos algo más de tiempo, el trasvase que se hace desde el campo de la teoría del delito pensada para los individuos al ámbito de las personas jurídicas, al ámbito de lo colectivo, no termina de cuajar, y no termina de cuajar porque las bases sobre las que se proyecta una cosa y la otra son completamente distintas. Podríamos después en el debate profundizar sobre algunos de estos aspectos, pero aunque el trabajo dogmático en este campo es absolutamente necesario, los dos grandes modelos que se han esbozado para tratar de abordar el problema no lo resuelven, porque los modelos de heterorresponsabilidad pues claramente incumplen principios constitucionales, y los de autorresponsabilidad finalmente chocan con la propia lógica de las cosas, ¿no? Sobre eso algo más. Bien, esto implica que aparezcan toda una serie de cuestiones abiertas en el derecho penal económico y empresarial, como es singularmente la figura del compliance officer, que irrumpe en este ámbito, en el ámbito con una dimensión ambivalente. Por un lado, se discute si el compliance officer ostenta una posición de garante en virtud de la infracción de un deber de vigilancia bajo determinadas circunstancias, y por otro, se critica la posible descarga de responsabilidad desde los directivos hacia esta nueva figura que podría convertirse en una cabeza de turco. Claro, todo esto sería objeto de, por ejemplo, solamente este apartado, de una ponencia independiente. Pero por sentar alguna cuestión fundamental, por lo que se refiere a la posible posición de garante del compliance officer, entiendo que hay que mantener una posición restrictiva sobre la base de que la delegación de funciones respecto al deber de vigilancia y control al compliance officer no suele incluir el poder de tomar determinadas decisiones ejecutivas e independientes para intentar evitar la comisión de los delitos. Por lo que, desde esta perspectiva, no podría concluirse que el compliance officer sea garante, pues carecería, con carácter general, de la capacidad material de impedir la comisión del delito. En cuanto al segundo punto, es clave penal para los miembros del órgano de administración de la propia persona jurídica, lo cual resulta bastante chocante, porque a la postre sabemos que si se ha cometido un delito es porque ese programa
considerado ex ante eficaz para evitar la comisión de determinados delitos, en realidad, en el caso concreto, no lo ha sido. En todo caso, esto pone de relieve una serie de problemas lógicos que tienen que ver con esta atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica a la que se considera capaz de cometer delitos, pero al mismo tiempo se prevé un sistema para, en caso de que se haya organizado suficientemente para no cometerlos, pues esto posibilite la exención de responsabilidad penal de la propia persona jurídica, lo cual no deja de ser un contrasentido, porque entonces el hecho propio, como bien critica Busato, sería en definitiva el defecto de organización mismo, que vendría a introducir un privilegio respecto al sistema de atribución de responsabilidad penal individual y por extensión podría llegar a significar una exención de responsabilidad penal, digamos así, por traslación también de los propios socios y directivos. Bien. La tesis 3, con el tiempo que tengo, imposible desarrollarla, pero sí señalar que al mismo tiempo se observan toda una serie de tensiones en el ámbito de delimitación de la intervención delictiva por lo que tiene que ver con la participación, que puede llegar a contenerse a partir de ciertos principios normativos que tendencialmente, potencialmente operan como límites, tales como el de autorresponsabilidad, la delimitación de esferas de responsabilidad en el marco de un sistema de libertades y el de confianza. Esto, por ejemplo, según la argumentación de Feijóo Sánchez, que polemiza en España por lo que tiene que ver con la participación delictiva, por ejemplo, con Lascurain Sánchez. Feijóo entiende que es dogmáticamente ilegítima la pretensión de extender la lógica del blanqueo a otros ámbitos delictivos. Lo que se quiere decir con esto, según Feijóo, es que no prevenir un delito de un tercero sin tener una posición de garante no puede entenderse como una conducta de participación, mientras que, según Lascurain, puede existir una participación omisiva por la infracción de deberes de impedimento u obstaculización por parte de quien, no siendo garante, incumple un deber específico de actuación cuya observancia hubiera impedido o dificultado la comisión de un delito por parte de un tercero. Bien, aquí tenemos, digamos, toda una serie de tensiones ya dentro de los esquemas clásicos de atribución de responsabilidad penal individual en la dogmática de la teoría del delito, de muy difícil resolución. Pero es que además se observa una tendencia a la objetivización de la responsabilidad penal en el derecho penal económico y de la empresa que podría conllevar quiebra de las garantías penales. Por ejemplo, Mercedes Pérez Manzano lo ha argumentado muy bien, señalando la crisis del lado subjetivo del hecho en esta materia y advirtiendo que hay una preocupante tendencia en la jurisprudencia española a la objetivización de la responsabilidad penal a título de dolo y, a su vez, remarcando la debilidad argumentativa acerca de la prueba de sus presupuestos. Por lo cual, la mayor parte de las sentencias en las que España ha sido condenada por no respetar las garantías constitucionales en el modo de revisar los hechos subjetivos en segunda instancia se refieren fundamentalmente a delitos socioeconómicos, lo que obedece, entre otras cosas, a la utilización de la categoría de la ignorancia deliberada. Bien, todo esto indica que, tesis 5, que surgen, en definitiva, en el derecho penal económico y de la empresa toda una serie de problemas intrasistemáticos que provienen ya de la naturaleza de esta materia como subsistema que decíamos al principio y lo polémico acerca de lo constitucionalmente aceptable, y se incrementa con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas debido a que este nuevo, digamos, argumentario no deja inmune el sistema del derecho penal, sino que lleva a preguntarse sobre todo acerca de si habría que elaborar una nueva teoría del delito o si la que se elabora para las personas jurídicas es más bien una teoría del delito sin base. Bien, aquí la idea fundamental
ya me voy quedando sin tiempo, es que esa nueva teoría del delito que se está elaborando no podría en realidad sustentarse sobre los mimbres de la teoría del delito clásica, del derecho penal individual, puesto que toda una serie de fenómenos, en particular el compliance penal y la proximidad entre el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo, indican que se trata, digamos, de una combinación que se encuentra bastante lejos de los principios y garantías del derecho penal individual. Como bien ha señalado el doctor Caro Coria, los programas de cumplimiento normativo tienen una naturaleza basada fundamentalmente en el gerenciamiento del riesgo y que no tiene que ver, pues se encuentra bastante alejada del derecho penal. También la doctora Zúñiga, especialista en la materia que nos acompaña, ha denunciado que los programas de cumplimiento normativo, al final la introducción de los programas de cumplimiento normativo como base sobre la que se sustenta este nuevo sistema de atribución de responsabilidad penal, está bastante alejada de los parámetros del derecho penal, y la formulación que se le ha dado, por ejemplo, en el Código Penal español, al final puede llevar a un ejercicio de gatopardismo fenomenal, en virtud del cual abandonamos el paradigma del derecho administrativo para introducir el derecho penal con la excusa de que es preventivamente más eficaz, y después inventamos un instrumento para que la persona jurídica al final no responda ni administrativa ni penalmente. Es decir, podríamos estar, digamos, ante un ejercicio de cambiarlo todo para que no cambie nada, y desde el punto de vista de lo que se pretende en el derecho penal, y vuelvo al principio, que sería la protección, en definitiva, la elaboración de un derecho penal que proteja y se oriente a la protección de los derechos humanos, o si se quiere la versión más clásica, la protección de bienes jurídicos desde el punto de vista de la última ratio, fragmentariedad, subsidiariedad, etcétera, bastante, digamos, paradójico en sus consecuencias. Bien, puesto que ya he consumido el tiempo, me limito a una formulación de mi maestro, el profesor Verdugo Gómez de la Torre, que, como decía, es el motivo de estas que nos ha traído aquí, nos ha congregado hoy. Señalar que, además, el derecho penal económico de la empresa se encuentra en un cierto aspecto que tiene que ver con lo que hablábamos, con lo que señalaba al principio, de la globalización y de esa disyuntiva entre doctrinas y espacios de acción, sometido a su vez a un ejercicio de reconceptualización por lo que tiene que ver a la posible configuración de un derecho penal internacional económico, donde se trata de intentar evitar vulneraciones masivas de derechos humanos a través de empresas multinacionales, algo en lo que él se introduce en la elaboración de ese concepto, tomando como ejemplo el soborno internacional en casos importantes como Odebrecht o Lockheed en Japón, Bandeirainte en Brasil, o el de la multinacional ITT en Chile. Y bueno, haciendo un ejercicio de sistematización muy importante entre lo que sería la criminalización de delitos internacionales y de delitos que, por su confluencia con la criminalidad organizada y su componente internacional, podrían pasar a digamos, materializar una suerte de categoría intermedia que sirviera para avanzar hacia ese concepto. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición después en el debate.